Soy Astrid Suárez, una artista de Medellín, Colombia. Crecí en el sector más violento de mi ciudad, la Comuna 13. De adolescente soñaba con ser policía, hasta que viví en mi comuna la Operación Orión. A partir de ese 17 de octubre de 2002 inicié un trabajo comunitario con niños y niñas de mi barrio, iniciativa que llamamos Arte Popular. Les enseñaba de manera empírica lo poco que sabía de artes. Mi objetivo fue que ninguna, cayera en las falsas promesas que traen las armas. Este camino me llevó a soñar con ser profesora de niños. Así fue como decidí en el 2008 estudiar artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional de Colombia. Luego de 12 años de trabajo comunitario, nació el proceso de investigación en creación artística, Travesías Sensibles en Vos Confío, con el que buscamos resaltar los procesos de construcción de memoria y la importancia de generar registros y testimonios comunales como espacios de encuentro y reconocimiento, como una manera de superar el silencio, el desplazamiento forzado y los desaparecidos que nos dejó la Operación Orión, y luego el surgimiento de las fronteras invisibles a manos de los grupos armados al margen de la ley. Debido a la situación de orden público, inicié proyectando imágenes religiosas desde la terraza de mi casa. De ahí el nombre En Vos Confío, que alude a la oración de protección de un icono religioso católico, el Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto se realizaba desde las azoteas de las casas. Me parecieron el lugar ideal para ser resignificado, porque éstas han servido como oficina de los grupos al margen de la ley para planear movimientos de guerra. Al asomarse por las ventanas y balcones, mis vecinos empezaron a hablar sobre las imágenes proyectadas. Relataron historias y compartieron anécdotas sobre ellos mismos. Todo esto permitió exaltar el trabajo que conlleva el levantamiento de una pared, la plancha de una casa o la pavimentación de un callejón. Estas fotografías fueron proyectadas en diferentes fachadas del barrio para que fueran presenciadas por otros y se construyeran nuevos imaginarios sobre este territorio, contribuyendo a dignificar a quienes habitamos una de las comunas más estigmatizadas de Medellín. Finalmente, el proceso de creación artística Travesías Sensibles fue un mediador entre la comunidad, el arte, la reconfiguración imaginaria del espacio público, el diálogo y la insistente forma de construir historia en la cotidianidad. Otra experiencia que nutrió mi quehacer artístico fue el proyecto de investigación Educadores Rurales para la Paz. Este se realizó en Ituango, uno de los casos emblemáticos de violencia en Colombia, antecedente que lo hizo ser escogido como territorio de transición en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016. En este contexto se llevaron a cabo procesos pedagógicos encaminados a socializar los acuerdos y sus posibilidades. De la mano de campesinos y profesores rurales realizamos una caja de herramientas que rescatara la historia social y política del municipio. Una de las historias que acompañan a este pueblo es el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en su oficina en Medellín el 27 de febrero de 1998. De esta manera se tejen mis intereses artísticos, cargados en gran parte por mi trayectoria autobiográfica y los procesos comunitarios. Diría que los momentos detonantes que me han llevado por esta senda son dos. El primero de ellos es saber que en mi comuna existe La Escombrera, un lugar de aproximadamente 15 hectáreas que fue convertido en cementerio clandestino de los grupos paramilitares que disputaban entre el 2000 y 2002 el control de la zona contra las milicias urbanas del ELN y las FARC-EP, en donde se presumen que pueden estar los más de 300 desaparecidos que dejó la Operación Orión. El segundo momento es la acción ocurrida en el municipio de Puerto Berrío, con la adopción de los NN, que son los cuerpos encontrados cuya identificación es desconocida, a los cuales se les hace velorio, entierro y novena, además de pintarle en la tumba el nombre de escogido. Este tipo de historias, que resisten al olvido, son las que me motivan e inspiran a plantear proyectos artísticos que permitan hacer procesos de memoria para la restauración del tejido social. Todo lo anterior contribuyó a mi propuesta de investigación doctoral, un proyecto transmedia centrado en exponer los repertorios artísticos empleados por familias de desaparecidos y organizaciones sociales en México y Colombia
como acciones de memoria que contribuyan a definir valores sociales con implicancias políticas para la construcción de futuro. La atención a estos repertorios puede ser uno de los caminos que nos guíe de manera sensitiva por la reinvención del pasado presente y desde allí realizar conjuros de paz que permitan abrir espacios para elaborar el trauma social dejado por la desaparición forzada.